En el tema de renta ya vamos un poco más avanzados, diría yo, porque si bien partimos de la misma base, nuevamente recordar el tema de que lo contable es la base de lo fiscal, acá la administración tributaria va a empezar a hacer algo muy similar a lo que les mostré en el tema del IVA, y es que va a empezar a preparar unas declaraciones con base en la facturación electrónica, en la información que está recibiendo por ese sistema, y pues el contribuyente tiene que empezar a ver qué tengo por facturación, qué tengo por mi ERP, y para el tema de renta, ojo que se complica un poquito más, porque debería yo, en un ejercicio juicioso, responsable y previsivo, no solo conciliar lo que tengo por ingresos. La facturación electrónica también le va a permitir a la DIAN, en el caso del impuesto sobre la renta, determinar los ingresos del contribuyente y los costos y deducciones que también vienen por el sistema de facturación electrónica. Es un cambio muy grande respecto a lo que estábamos acostumbrados con la información exógena o los medios magnéticos, porque la información exógena se transmitía año cerrado unos meses después. Acá ya sobre la marcha la administración tributaria está recibiendo la información, que si para una persona esto se volvió un ingreso porque me emitió una factura electrónica, pues para mí debe ser un costo de deducción. Los dos deben jugar en cuanto a montos y en cuanto a tiempos de expedición. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque acá ya la conciliación va un poco más allá. Eh, Esto simplemente para recordarles algo que les contaba en el régimen sancionatorio, y es que si bien yo hago uso de un proveedor tecnológico para poder hacer la transmisión de la misma, pues la responsabilidad de todo el proceso de facturación no deja de ser del contribuyente. En este caso, el obligado a facturar. Ojo, porque entonces las sanciones me pueden recaer a mí por lo como está redactada la norma tributaria. Otra cosa que debemos recordar, para la procedencia de costos, deducciones, impuestos descontables y demás, pues la factura electrónica será la que va a ser el soporte por excelencia. Entonces, de ahí la importancia de tener los mecanismos adecuados para la recepción, que ya deben estar funcionando, porque pues ya el tema de facturación electrónica está en pleno, pero sí es importante tener en cuenta este tema de las conciliaciones. El famoso tema de los documentos POS, que a nuestro parecer, desde el punto de vista del asesor, ya no deberían existir y todo debería estar sometido a facturación electrónica. Y pues todo esto para centrarnos en algo que trajo la reforma tributaria, pero que de pronto no se había visto en mucho detalle porque no había salido la reglamentación asociada, reglamentación que ya está a puertas de salir, y es que la reforma le dio estos dientes a la administración tributaria, y es ahora empezar a generar algo que se llama la determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación. Acá hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo que pasaba con las personas naturales, como les contaba hace unos instantes, y era que cuando yo entraba a diligenciar la renta me aparecían unos valores, valores que yo podía cambiar y no había mayores efectos. Acá ya estamos hablando de algo que es una determinación oficial, no es algo sugerido. Aparte que tiene todo un procedimiento que si el contribuyente no sigue, pues esta declaración que está emitiendo la administración tributaria con las cifras de facturación electrónica, pues va a tener todos los efectos legales. Se convierte en un instrumento con el cual la DIAN, una vez surtido ese proceso, ya esta determinación oficial del impuesto prestaría mérito ejecutivo y facultaría a la DIAN para hacer el cobro de los tributos a través de la misma, y una vez en firme ya el contribuyente no podría cambiarla. Entonces hay que tener mucha atención en esto porque si bien hasta ahora se está empezando a implementar, es el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar? A futuro la administración tributaria me va a mandar a mí una declaración que preparó por las cifras de facturación electrónica en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, y yo como contribuyente tengo que ver si estoy de acuerdo o no para poder presentar la declaración con mis cifras o decirle a la administración tributaria, si estoy de acuerdo con lo que usted me envió, la voy a presentar. ¿Cómo es el proceso? Igual que en el tema de IVA, hay una persona que emite una factura que para él va a generar ingreso, para el otro costos y deducciones, y simplemente pues esto empieza a alimentar los sistemas de la DIAN, y aquí es donde ya es responsabilidad del contribuyente empezar a generar esos cruces contra las declaraciones y contra la contabilidad. La DIAN en días pasados emitió un borrador de resolución que estamos pues, pensando que ya está a puertas de salir la resolución definitiva, en la cual está reglamentando ese artículo 616-5 del Estatuto Tributario que fue adicionado con la reforma tributaria. ¿Y cuáles son los principales puntos a tener en cuenta de esa resolución? El primero, que como me adelantaba ahorita, va esa determinación del impuesto de renta por facturación electrónica, constituye un acto administrativo de determinación oficial del impuesto, no es sugerido. Y como les contaba, pues presta mérito ejecutivo para todos los efectos que conocemos. ¿Qué puede hacer el contribuyente si no está de acuerdo con las cifras que tiene la
la declaración que en este momento está enviando la DIAN, pues puede presentar una declaración de manera voluntaria con sus cifras, pero tiene un periodo, tiene 2 meses siguientes a la notificación de esta declaración por parte de la Administración Tributaria para presentarla con sus cifras propias y pues tiene algunos requisitos adicionales que ya vamos a ver para poder desvirtuar el mérito ejecutivo que prestaría la que preparó la Administración Tributaria. Dice que este sistema va a empezar a implementarse a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución, ya pues va a ser abril o mayo, y algo muy importante y es que como ya va a entrar en vigencia esta resolución, pues me dice que inclusive la Administración Tributaria tiene la potestad de enviar facturas por el año grabable 2021. ¿Cuál creemos que va a ser el primer uso de esta potestad? Pues como veíamos al inicio, los omisos. Primero creemos que van a arrancar con las personas naturales y les van a empezar a generar estas declaraciones oficiales con base en la información que reciba la DIAN por facturación electrónica. La misma resolución dice que la propia DIAN debe determinar quiénes van a ser los sujetos pasivos de esta determinación del impuesto por facturación electrónica y que la información la va a obtener de varios lados, porque cuando uno hace el análisis, pues solo con la información de facturación electrónica no podría generar una declaración consistente, por llamarlo de alguna manera. Entonces también dice que va a obtener información a través de convenios, a través de la información exógena y a través del sistema de facturación electrónica, entre otros. Llama la atención acá que si bien uno de los fines de la facturación electrónica era, digamos, desaparecer la obligación de la información exógena de los medios magnéticos, pues hasta que no se hagan ciertos ajustes, van a seguir conviviendo las dos, la facturación electrónica y los medios magnéticos. Importante el tema de los 2 meses. Entonces, ¿a partir de qué fecha corren los 2 meses que tiene el contribuyente para decirle a la DIAN no estoy de acuerdo y presentar la declaración con sus cifras propias? Pues se dice que la notificación la DIAN la puede hacer a través de insertar en la cuenta del contribuyente en la página de la DIAN en el MUISCA esa declaración para que el contribuyente la revise y la apruebe o no. Puede enviar también, ojo con esto porque aquí es muy importante porque muchas veces no tenemos actualizado el RUT. Me la puede enviar por correo al correo electrónico registrado en el RUT. Si no tengo un correo electrónico registrado, me la puede enviar de manera física a la dirección que tengo registrado en el RUT. Y si ninguno de estos mecanismos funciona, pues puede hacer uso de ese mecanismo que ya se usa en otras situaciones, que es el aviso en un periódico de amplia circulación nacional. Entonces, tengo 2 meses a partir de esa notificación para presentar la declaración, pero aquí es donde quiero llamar especial atención y ver por qué es tan importante que el contribuyente tenga esa conciliación entre lo contable y la información transmitida por facturación electrónica. Si bien me dice que tengo 2 meses para presentar la información, también me dice que para que la declaración emitida por la DIAN pierda ese mérito ejecutivo, esa fuerza ejecutoria, la declaración que presenta el contribuyente debe incluir como mínimo los valores de facturación electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que si en facturación electrónica yo tengo 1.000 de ingresos registrados, pues no puedo presentar una declaración con 800, porque contablemente tenía 800. Ahí es donde yo tengo que ver, oiga, porque hay ese desfase entre la contabilidad y la facturación electrónica y entrar a tomar los correctivos o justificaciones del caso, porque si no incluyo como mínimo los valores de facturación electrónica, digamos que para términos prácticos, pues la que queda en firme es la declaración que generó la DIAN, con todos los efectos que eso tiene. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esas conciliaciones, no esperemos hasta que realmente esto esté ya funcionando al 100% para empezar a tomar los correctivos y lo que tenga que hacer al interior de las compañías, las adaptaciones, los desarrollos, con el ánimo de desde ya poder tener esas conciliaciones. Una vez ya queda en firme esa declaración, pasados los 2 meses que tiene el contribuyente, pues como lo dice la misma resolución, contra la misma no procede recurso alguno y la administración tributaria de inmediato puede iniciar un proceso de cobro. Entonces, aquí de manera esquemática nuevamente llamar la atención lo que les digo y es que es responsabilidad del contribuyente hacer esas conciliaciones y darle a la administración tributaria información de calidad, información conciliada, porque como vimos, esto ya va a tener efecto en lo que es la determinación del IVA y la determinación del impuesto sobre la renta, con la posibilidad de que en un futuro cercano y a mediano plazo lleguemos a adoptar un modelo como el mexicano en el cual tenga que transmitir toda mi contabilidad en masa a la administración tributaria. ¿Por qué es importante la conciliación? Simplemente ya para ir cerrando algunos puntos en los cuales nos parece importante poner la atención. ¿Y qué debería hacer el contribuyente? Uno, revisar las declaraciones que ya presentó IVA y renta versus la facturación electrónica para identificar diferencias y estar preparado ante posibles requerimientos. Dos, implementar unos sistemas que le permitan hacer esa conciliación de cifras contra facturación electrónica previo a la presentación de las declaraciones de IVA.
unas conciliaciones que le permitan hacer el análisis de ingresos, los impuestos generados y los impuestos descontables, y si hay diferencias, como recordemos, veíamos por allá en el mensajito, pues poder tenerlas identificadas y si la DIAN me pide información, enviárselas. Pero más importante que identificar las diferencias, creemos que es el análisis de las mismas. Hoy en día, digamos que los sistemas nos permitirían, y en nuestro caso como asesores, pues Crow, ya tenemos un sistema que encuentra esas diferencias, pues lo encuentra muy rápido porque pues con el uso de la tecnología realmente esto se hace una tarea muy rápida, pero más importante que eso es el análisis de esas diferencias. O sea, yo ya sé que esta factura subió a la DIAN, pero no la tengo en contabilidad. Ahí tengo que empezar a ver por qué y si desde el punto de vista tributario hay alguna justificación que me permita a la DIAN decirle por qué pasó eso o si estoy ante un error, corregirlo. Importante construir ese archivo con soporte de las diferencias, ya contar con una información depurada y de primera mano en el caso de que tenga algún requerimiento de información por parte de la DIAN, pues se lo pueda yo contestar con oportunidad y sobre todo con calidad de la información y las pruebas que le voy a enviar. Y pues ya en una instancia más allá, pues si tengo un tema litigioso, también puedo tener todo esto como pruebas. Y finalmente contarles un poco sobre las tendencias de fiscalización. Como hemos visto, pues ya la administración tributaria está utilizando la tecnología de la información en tiempo real y esto la va a llevar hacia algo que puede ser la fiscalización basada en índices por sectores. X sector de la economía veo que está o incumpliendo o que está corrigiendo sus declaraciones con mucha frecuencia o que hay un alto nivel de omisos o de evasión, pues ya centra sus esfuerzos la fiscalización de la administración tributaria en ese sector específico. Otra cosa que ya se empezó a ver o se veía hace algún tiempo desde el punto de vista aduanero, y es el tema de que la administración tributaria va a empezar a determinar los perfiles de riesgos de los contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? El contribuyente que es juicioso, que siempre presenta sus declaraciones a tiempo, que tiene una tasa de correcciones muy bajas, y en este caso, que no presenta diferencias mayores entre su contabilidad y lo que está transmitiendo en sus declaraciones y en la facturación electrónica, pues va a tener un perfil de riesgo bajo y muy seguramente la DIAN no pondrá sus ojos en él o no los pondrá de una manera muy repetida, pero no es lo mismo el contribuyente que está todos los meses con problemas de que presentó tarde las declaraciones o que las está corrigiendo con cierta regularidad, allá se va a centrar la administración tributaria. Un uso de información previa a los procesos de fiscalización, es decir, la DIAN ya no va a llegar a buscar información, sino va a llegar con información en la mano a solicitarle al contribuyente, pues que dé las explicaciones del caso. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto. Es muy importante también tener en mente que no es que yo no pueda tener diferencias, por ejemplo, entre lo que tengo en contabilidad, la declaración de IVA y la facturación electrónica, o la contabilidad, la declaración de renta y la facturación electrónica. Las puedo tener. Lo importante es tenerlas identificadas oportunamente, conciliadas y sobre todo justificadas. Nosotros como asesores tributarios vivimos esto en el día a día, entonces esto es una invitación a que desde ya identifiquemos todas esas acciones que tengo, repito, bien sea como administradores de las compañías, como los contadores o como los asesores tributarios, para que logremos efectivamente que todas esas compañías que acompañamos en alguno de estos roles no vayan a tener problemas a futuro por las diferencias que puedan surgir entre la contabilidad y la facturación electrónica. Esto, si bien hablo yo del futuro, es porque la implementación de esto pues puede tardarse un poco, pero en realidad va a ser muy rápido, pero desde ya debemos tener esos mecanismos que nos permitan identificar y sobre todo conciliar y analizar estos documentos. Esto era lo que tenía que decirles para hoy. Agradezco pues la atención que tengan en ver este YouTube y pues no sobra recordarles que en Crow estamos a su disposición para todos los temas que tengan que surgir o que surjan con este tema de la conciliación de la facturación electrónica y todos los temas tributarios y legales, y agradecerles desde nuestra presidencia, desde nuestro presidente Jorge Castelblanco, agradecerle al INSP por estas invitaciones tan gratas que siempre nos hace. Muchas gracias.